Durante millones de años, el planeta Tierra ha estado cambiando constantemente, atravesando un ciclo de desarrollo tras otro. Y para los seres que la habitaban, no había forma de sobrevivir sin el poder de la evolución, ya que era precisamente ella la que garantizaba la supervivencia. Sin embargo, en condiciones extremas, sus caminos podían tomar un rumbo extraño, y entonces llegaban hasta nuestros días, criaturas verdaderamente increíbles. En esta recopilación se presentan los seres más asombrosos que han experimentado una evolución inusual. Que disfrutes la visualización. La evolución es un proceso bastante misterioso que dota a algunos seres de increíbles habilidades para escapar o camuflarse, mientras que otros animales reciben sofisticadas técnicas de caza. Entre los cazadores marinos más aterradores se pueden incluir los camarones con pinzas asimétricas. Estas criaturas son conocidas con distintos nombres, como camarones pistola, camarones chasquidos, camarones alfeid o simplemente alfeids, pero en realidad forman una familia muy diversa que incluye más de 1000 especies diferentes de camarones que habitan en los océanos del mundo. Su apodo de chasquidos y pistola no es gratuito, sino que se debe a una poderosa pinza capaz de disparar literalmente proyectiles de agua y aturdir al instante a presas que lo superan en tamaño 2 o 3 veces. La enorme pinza es una articulación con una pequeña cavidad interna para almacenar agua. Cuando el camarón pistola se prepara para disparar a su presa, levanta la parte superior en forma de martillo y llena la cavidad con agua, tras lo cual cierra la pinza en menos de una milésima de segundo, liberando una burbuja de cavitación con alta presión acústica en dirección a la presa. La potencia de esta descarga es tan grande que puede incluso provocar sonoluminiscencia, es decir, un destello de luz. Si esta descarga tuviera un origen térmico, su temperatura podría alcanzar casi 5000 grados Celsius, lo cual se asemeja a la temperatura de la superficie del Sol, que es de 5500 grados. Sin embargo, este destello no puede verse a simple vista, pero sí se puede oír el chasquido. Los camarones pistola son tan ruidosos que esos sonidos pueden interferir con el funcionamiento de los sonar y la comunicación submarina, especialmente si se reúnen en un grupo considerable. Afortunadamente, esto ocurre muy rara vez, ya que estos camarones son animales muy territoriales, y los únicos a los que se les permite permanecer cerca son sus parejas, así como vecinos en forma de peces gobios, que les ayudan a proteger la madriguera de los depredadores. El ajolote quizás se le puede considerar uno de los anfibios más inusuales que existen en nuestro planeta. No se sabe cómo esta criatura logró negociar con la evolución, pero los ajolotes son uno de los pocos seres capaces de neotenia, un fenómeno especial en el cual los animales alcanzan la madurez sexual sin pasar por la etapa de metamorfosis a forma adulta. En los ajolotes, la neotenia está expresada de forma más evidente, aunque existen otros seres también afectados por ella. Uno de esos ejemplos es el ser humano, ya que por el desarrollo del vello corporal y la tardía osificación, los humanos recuerdan a los embriones de los simbios antropoides. Los ajolotes, sin embargo, pueden tanto vivir toda su vida en estado larval como atravesar la metamorfosis necesaria para convertirse en ambistoma, es decir, un adulto. Este tipo de caso ocurre si las condiciones del entorno empiezan a cambiar, y entonces el ajolote no le queda otra opción que convertirse en ambistoma y salir a tierra firme. No obstante, por regla general, los ajolotes mantenidos en condiciones domésticas llevan una vida acuática bastante cómoda, sin transformarse en adultos. La mayoría de los ejemplares salvajes también prefieren permanecer en la etapa larval, ya que anteriormente los cuerpos de agua en México ofrecían buenas condiciones de vida. Sin embargo, en los últimos años los ajolotes silvestres se enfrentan a la amenaza de extinción debido a la aparición de peces depredadores en los lagos y, en general, a los profundos cambios en el entorno que los obligan a salir del agua y explorar nuevos territorios, luchando por su supervivencia.
En nuestro planeta existe una clara división de roles sexuales en biología. Las hembras son responsables de la reproducción, mientras que los machos actúan como donantes de material biológico. Y esta ley es inquebrantable para todos los seres vivos, o casi todos, ya que los caballitos de mar representan una excepción a esta regla evolutiva. Estos pequeños peces actinopterigios de la familia Cygnathidae, del origen Cygnatiformes, revierten por completo la concepción tradicional de las capacidades reproductivas de los seres vivos. El caso es que el proceso de reproducción tiene características únicas. Durante la época de apareamiento, las hembras buscan una pareja para depositar sus huevos en una bolsa reproductiva especial del macho. Así, todas las responsabilidades y cargas relacionadas con el embarazo y el parto recaen simbólicamente en los hombros del macho. Para ello, la naturaleza dotó a los caballitos de mar machos de una bolsa incubadora especial, donde miles de huevecillos reciben todos los recursos y condiciones necesarias para desarrollarse y eclosionar posteriormente. El tamaño de esta bolsa en el macho determina directamente su popularidad entre las hembras, y cuanto mayor sea, más fuerte será la competencia para formar una familia. El periodo de maduración de los huevos varía entre 10 días y un mes, dependiendo de la especie de caballito de mar. A pesar de ser criaturas muy prolíficas, actualmente están clasificadas como especies vulnerables. La razón principal es la captura masiva de estos animales por parte de pescadores en Tailandia, Malasia, Filipinas y Australia para su posterior venta a turistas. De las 57 especies de caballitos de mar conocidas por la ciencia, 30 están incluidas en la lista roja, lo que subraya la necesidad de prestar mayor atención a estos animales únicos. En las costas sur y oeste de Australia, ocasionalmente puede encontrarse una particular alga flotante, que en realidad es un caballito de mar foliado. A esta criatura única la naturaleza la dotó, por su extrema tranquilidad, con magníficas habilidades de camuflaje, razón por la cual los depredadores prácticamente no se interesan por ella. En el proceso de evolución, el caballito de mar hoja tomó un camino distinto al de sus parientes más cercanos, desarrollando en su cuerpo múltiples protuberancias cutáneas, que incluso de cerca parecen algas. El dragón de mar foliado garantizó su supervivencia a pesar de no contar con ningún medio de defensa. En efecto, el caballito de mar de Glauert no puede nadar rápidamente, no tiene dientes ni veneno, por lo que el proceso de selección natural habría sido extremadamente cruel con él, de no ser por su capacidad de camuflaje. Incluso su movimiento en el agua se asemeja más a un perezoso desplazamiento a la deriva que a una verdadera natación. El único periodo de relativa actividad ocurre durante la temporada de apareamiento, cuando los dragones de mar que se preparan para reproducirse hacen que su coloración sea más brillante y expresiva. Después de que la hembra deposita los huevecillos en la cola del macho mediante un ovopositor, el padre del futuro linaje comienza a cuidar de la descendencia durante 3 meses. Cuando los caballitos de mar eclosionan, ya se consideran completamente independientes y capaces de valerse por sí mismos. Sin embargo, la naturaleza también les proporciona un saco vitelino que los alimenta durante varios días, dándoles tiempo para aprender a cazar, ya que los padres se marchan inmediatamente después del nacimiento, continuando su deriva marina hasta el siguiente periodo de apareamiento. No es de extrañar que con este enfoque, solo el 5% de toda la camada llegue a la edad adulta. Esta peculiar criatura se encuentra actualmente protegida por la Ley de Conservación del Medio Ambiente y la Biodiversidad de Australia, ya que además de los depredadores naturales, los humanos han comenzado a cazarla para convertirla en un espécimen de acuario. Lamentablemente, mantenerlos en cautiverio es una tarea increíblemente difícil y su reproducción prácticamente imposible, aunque los biólogos australianos no pierden la esperanza de aumentar su población. Entre todos los seres vivos que habitan en las profundidades inconcebibles del océano mundial,
Uno de los tipos más reconocibles es el de los peces abisales, conocidos como rape abyssal o cerátidos. Estos peces de aletas radiadas viven en las profundidades del océano, lo que explica su apariencia, digamos, poco convencional. Durante mucho tiempo se creyó que sus cuerpos hinchados, de un tamaño que varía entre 5 centímetros y 1 metro, mantenían las mismas proporciones en su hábitat natural, pero no es así en absoluto. En realidad, tienen una forma ligeramente esférica, pero muy distinta de la que adoptan los rapes cuando llegan a la superficie. La diferencia sustancial en su aspecto se debe a la disminución de presión al subir a la superficie, ya que en las profundidades del agua están constantemente comprimidos por entre 150 y 300 atmósferas. A diferencia de la mayoría de los peces, los rapes abisales carecen de aletas ventrales y de escamas en el sentido tradicional. Su cuerpo es tan oscuro como las aguas del océano, y solo el ilicio, con su punta luminosa, marca la ubicación del pez en la oscuridad. Lamentablemente, para la mayoría de los otros habitantes de las profundidades, esa luz tentadora es lo último que ven antes de acabar en el estómago del rape. Sin embargo, pocos saben que el aspecto característico de esta criatura pertenece únicamente a las hembras, mientras que los machos son radicalmente diferentes. La parte masculina de los rapes consiste en criaturas diminutas, cuya única meta en la vida es encontrar una hembra y morderla. De este modo, sus sistemas circulatorios se fusionan y el macho se convierte prácticamente en un parásito que produce únicamente esperma para fertilizar los huevos. A menudo se han encontrado rapes con extraños bultos en el cuerpo, sin sospechar durante mucho tiempo que así lucen los machos. Este sistema de reproducción es una de las pocas estrategias efectivas de supervivencia en el fondo marino, y no es de extrañar, ya que a tal profundidad no hay ni luz ni abundante alimento, y cada quien sobrevive como puede. Por cierto, una hembra puede albergar hasta 3 machos en su cuerpo, alimentándolos a todos a través de su propio sistema circulatorio. Durante la época de desove, la hembra libera millones de huevecillos que ascienden gradualmente a la superficie hasta una profundidad de 30 metros. Ahí, las larvas eclosionan y se alimentan en abundancia, preparándose para atravesar su metamorfosis y alcanzar la madurez sexual, tras lo cual regresan a su hábitat natural. Estas migraciones verticales son características de los rapes, pero se desconoce cuándo permitirá la evolución a estas criaturas explorar aguas menos profundas. Una de las criaturas reliquias más extrañas que han llegado hasta nuestros días son las holoturias, también conocidas como pepinos de mar. Estos animales verdaderamente singulares pertenecen a la clase de equinodermos invertebrados, aunque a diferencia de sus parientes cercanos, los erizos de mar, no tienen espinas. La vida de las holoturias es simple y sin complicaciones. Al arrastrarse por el fondo marino, estas criaturas lo limpian de plancton y residuos orgánicos con su boca, que posee entre 10 y 30 tentáculos, dependiendo de la especie, de las cuales existen más de 1000. La estructura de las holoturias es a la vez simple y sorprendentemente compleja. No tienen ojos, ya que no los necesitan. Los tentáculos alrededor de la boca actúan como órganos de reconocimiento y envían el alimento directamente al intestino. Las holoturias también respiran, de manera inusual. Lo hacen a través de la cloaca, que cumple la función tanto de ano como de sistema respiratorio. Esta es, de hecho, una de las características más sorprendentes del pepino de mar. En caso de peligro, las holoturias expulsan por la cloaca parte de sus órganos internos, en un intento de distraer al depredador del cuerpo principal. Pero no hay de qué preocuparse. Para el pepino de mar esto no representa mayor problema, ya que puede regenerar fácilmente las partes perdidas. Si tiene la suerte de sobrevivir, claro. Por desgracia, esto no siempre ocurre, ya que las holoturias tienen bastantes enemigos naturales. Estrellas de mar, peces, crustáceos y moluscos gasterópodos, todos ellos dispuestos a devorar su carne. Incluso los humanos consideran sabrosas a ciertas especies de holoturias y las consumen como manjar. Debido a su estilo de vida sedentario, el cuerpo de los pepinos de mar a menudo alberga parásitos,
especialmente infusorios y gregarínidos. Sin embargo, no hay motivo para preocuparse por la conservación de las holoturias como especie individual, ya que son animales muy comunes y habitan en las costas de los países del Lejano Oriente. Quizá por eso las personas les han encontrado muchos usos, desde su consumo alimenticio hasta la extracción teóricamente posible de vanadio, un elemento químico increíblemente útil, presente en las células de algunas especies. Además, las toxinas de los pepinos de mar se utilizan con frecuencia en la farmacología. Existen muchas personas que sueñan con la inmortalidad. Sin embargo, debido al imparable paso del tiempo y al rápido envejecimiento del organismo, alcanzar ese sueño está fuera del alcance de la humanidad. Y aunque parezca que la inmortalidad no es más que una ilusión, inesperadamente, en la década de 1990, se descubrió una criatura que, de hecho, no es capaz de morir por vejez. Esta increíble criatura pertenece a una de las especies de medusas biológicamente inmortales y se llama Turritopsis dohrnii. Estos seres son increíblemente pequeños, alcanzando solo 5 milímetros tanto de ancho como de alto. Como la mayoría de las medusas, son translúcidas y, por lo tanto, apenas visibles en el agua. Solo se distingue un brillante abdomen en forma de cruz, oculto bajo las finas paredes de la mesoglia. Otra característica distintiva es la abundancia de tentáculos en los ejemplares adultos, aproximadamente entre 80 y 90, mientras que las medusas jóvenes, que acaban de desprenderse de los pólipos, tienen solo 8 tentáculos. Como la mayoría de las medusas hidroides Turritopsis dohrnii, nacen de plánulas, unas larvas que flotan libremente con las olas. Con el tiempo, las plánulas se asientan en el fondo del mar y se convierten en una colonia de pólipos, de los cuales emergen pequeñas medusas clónicas, completamente idénticas entre sí. Sin embargo, su ciclo de vida difiere considerablemente de todos los demás conocidos por la ciencia. El hecho es que las medusas de la especie Turritopsis dohrnii son capaces de revertir completamente el proceso de envejecimiento, regresando a la etapa de pólipo. Es como si los humanos pudieran devolver conscientemente su cuerpo de la vejez a la adolescencia. Y este proceso, las medusas pueden repetirlo una cantidad ilimitada de veces, lo que las convierte en prácticamente inmortales. Por supuesto, incluso así no están exentas de una muerte repentina a manos de un depredador o por enfermedad. Pero la muerte por vejez no es una amenaza para ellas. Los científicos que decidieron estudiar el fenómeno de la medusa Turritopsis dohrnii con más detalle, llegaron a la conclusión de que es capaz de transformarse en pólipo, no solo al borde de la muerte, sino también en situaciones en las que el entorno se vuelve incómodo para la vida. Por ejemplo, cuando disminuye la salinidad del agua, cambian las temperaturas, hay escasez de alimento o daño grave en la mesoglia. Esta increíble criatura solo puede encontrarse en latitudes templadas y tropicales, ya que las medusas prefieren el agua cálida con una temperatura de al menos 20 grados Celsius. A los humanos solo les queda observar en silencio la inmortalidad ajena y estudiar cuidadosamente el ciclo de vida de estas medusas, con la esperanza de que algún día la humanidad también pueda vencer las enfermedades y el envejecimiento, devolviendo el cuerpo a un estado más joven. La naturaleza no es bondadosa ni compasiva con todas las especies que habitan nuestro planeta. Con algunas criaturas parece burlarse abiertamente, como por ejemplo con el kakapo, también conocido como loro nocturno o búho. Esta ave es considerada endémica de Nueva Zelanda y es la única especie de loro no volador en el mundo. Cuando hace 82 millones de años el territorio de Nueva Zelanda se separó de Gondwana, los lejanos antepasados del kakapo se fueron junto con él. Millones de años de desarrollo aislado no son una broma, y las aves que quedaron en aislamiento en la nueva isla, sin depredadores naturales, con el tiempo, perdieron la capacidad de volar. En realidad, tampoco tenían razón para ejercitar sus alas,
ya que el kakapo se alimenta principalmente de bayas, semillas, plantas, néctar y polen. En ausencia de depredadores terrestres, los mejores refugios para esta especie de loros eran las madrigueras en la tierra y las grietas en las rocas, donde descansaban durante el día y salían por la noche en busca de alimento. Sin embargo, todo cambió cuando hace 1000 años llegaron a Nueva Zelanda los pueblos polinesios, que trajeron consigo desde su tierra gatos, zarigüeyas, armiños y ratas. Estas aves indefensas y sin capacidad de vuelo rápidamente se convirtieron en presas fáciles para los depredadores introducidos, quienes en muy poco tiempo casi exterminaron por completo a todos los kakapo de las islas principales. Solo en zonas remotas de tierra firme sobrevivieron pequeños grupos de estos loros, que en el siglo XIX algunas personas intentaron proteger, con poco éxito como especie. Sin embargo, a mediados del siglo XX, de los 300 kakapo trasladados a islas remotas, apenas sobrevivió la mitad. La situación se complica por el hecho de que estas aves se reproducen muy raramente, una vez cada 2 a 4 años, y tienen pocas crías. A diferencia de otros loros, el nido es atendido solo por una hembra, que suele convertirse en la primera víctima de los depredadores. En cautiverio, los kakapo se adaptan mal y con frecuencia mueren. Por supuesto, en tales condiciones la reproducción es casi imposible. Ahora que los científicos se han tomado en serio la conservación del kakapo, han logrado protegerlos con esfuerzos casi imperceptibles para las aves, monitorear su número y aumentar la población hasta alcanzar los 200 individuos. Tal vez esta especie, convertida en una desafortunada broma de la naturaleza, logre sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones del mundo. Pero por ahora, sin el apoyo humano, el kakapo es prácticamente indefenso. Rara vez la evolución pasa por alto a especies animales durante millones de años, sin introducirles cambios, o realizando solo los ajustes mínimos y críticos. Sin embargo, en el caso del Onychophora, también conocido como gusano aterciopelado, la naturaleza decidió no intervenir, considerando que el ejemplar que surgió hace 500 millones de años era perfecto. De hecho, el único cambio que ha experimentado esta especie fue su paso del agua a la tierra. El gusano terciopelado habita principalmente en regiones tropicales y es especialmente común en las zonas centrales de América del Sur, aunque también se han encontrado especies en Chile, Australia, Sudáfrica, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Esta elección de hábitat no es casual, ya que su delgada cutícula apenas impide la evaporación del agua del cuerpo, obligando al gusano terciopelado a buscar lugares con humedad suficiente, como bosques densos bajo piedras y troncos, o bien en algas marinas en la costa. Si se expone al sol o simplemente a espacios abiertos y ventosos, los onicóforos mueren rápidamente. Durante la estación seca, cuando las precipitaciones disminuyen drásticamente, los gusanos aterciopelados entran en un estado de letargo, enrollándose en forma de anillo para reducir la pérdida de agua corporal. A pesar de su aspecto simpático, que recuerda una mezcla entre oruga y ciempiés, estas criaturas son cazadores muy eficaces. Su dieta incluye arañas, insectos e incluso otros invertebrados. Su método de caza es bastante único. Al detectar una presa, el onicóforo dispara saliva pegajosa desde unas glándulas especiales situadas junto a la boca, a una distancia de hasta 1 metro, para atrapar e inmovilizar a su víctima. Esta sustancia se solidifica rápidamente, impidiendo toda posibilidad de escape. Cuando el gusano terciopelado llega a su presa, inyecta un líquido digestivo que licúa los órganos internos, tras lo cual el satisfecho onicóforo succiona la sopa resultante. Su método de reproducción también es inusual. Los machos depositan su esperma directamente sobre el cuerpo de la hembra, desde donde penetra a través de la fina cutícula hacia el interior. De este modo, la fecundación ocurre dentro del cuerpo de la hembra, sin participación activa del macho. Dependiendo de la especie, los onicóforos pueden ser ovovivíparos, es decir, los huevos se desarrollan y nacen dentro del cuerpo de la madre, o simplemente vivíparos,
con un proceso de parto similar al de los mamíferos. En tales condiciones, no sorprende que las hembras sean notablemente más grandes que los machos. Australia no deja de sorprender con sus tesoros vivos, ocultos en este remoto y bastante árido continente. Una de esas criaturas misteriosas bien podría ser representada por las dos especies de aves lira, que habitan exclusivamente en Australia. Estas aves relativamente pequeñas y tímidas poseen las mejores capacidades musicales de todas las aves existentes, ya que pueden reproducir con increíble precisión cualquier sonido que escuchen y componer con ellos extrañas melodías. Son como dispositivos de grabación vivientes, se ocultan entre las sombras y los arbustos, observando con atención los sonidos que consideran más interesantes y luego incorporan lo mejor de lo que han oído a sus serenatas nupciales. Las personas afirman haber sido testigos de cómo las aves lira interpretaban canciones que incluían imitaciones muy realistas de bocinas de coche, motosierras, tonos de teléfono, gritos de otras aves y animales, risas y llantos de niños, voces humanas y muchos otros sonidos. Y no solo reproducen lo que recuerdan, sino que incluso lo arreglan a su manera, componiendo una melodía unificada que, según ellas, debería impresionar a las hembras. Los principales intérpretes en las familias de estas aves son los machos, mientras que las hembras se ocupan principalmente de construir el nido y criar a los polluelos. En cuanto a la alimentación, estas criaturas no son exigentes y se nutren tranquilamente tanto de insectos como de lombrices e incluso de semillas vegetales. Existen únicamente dos especies de aves de este género: el ave lira soberbia, cuya cola realmente se asemeja a una lira, y el ave lira de Albert, de tamaño y apariencia menos llamativos, pero con un talento musical igual al de sus parientes. Lamentablemente, es la ave lira soberbia la que se ha ganado especialmente el cariño de los australianos, quienes han utilizado su imagen en múltiples ocasiones, en monedas de 10 centavos, en billetes de $100 australianos, en emblemas de teatros, conservatorios, parques y muchos otros lugares. Afortunadamente, estas aves han tenido suerte y no se encuentran en peligro de extinción, a pesar de su área de distribución bastante limitada. A esta lagartija relativamente pequeña, la evolución la dotó de un aspecto verdaderamente aterrador, razón por la cual fue nombrada en honor a una deidad pagana, el Moloch. Sin embargo, a pesar de su cuerpo cubierto de espinas afiladas, desde la cabeza hasta la cola, esta pequeña criatura, que apenas alcanza los 22 centímetros de longitud, es completamente inofensiva para todos, excepto para las hormigas. Su aspecto es puramente defensivo, lo que permite al Moloch sobrevivir en los desiertos de Australia camuflándose hábilmente entre la escasa vegetación de la región. Como ya se ha mencionado, esta lagartija se alimenta exclusivamente de hormigas y puede consumir varios miles de insectos al día. Eso sí, lo hace de forma consciente, sin tocar nunca las obreras que regresan al nido con alimento, obtenido con gran esfuerzo. El Moloch también bebe de una manera inusual. Se pensaba que, como otros anfibios, esta lagartija absorbía la humedad a través de la piel, pero estudios posteriores demostraron que no es así. Sí, el reptil recoge gotas de humedad con la piel durante la caza de hormigas, pero el agua asciende directamente hasta su boca a través de canales microscópicos entre las protuberancias y las escamas, llegando finalmente al interior. En este proceso, la lagartija no tanto bebe el agua como la masca, moviendo activamente la mandíbula, y al entrar en contacto con un cuerpo de agua real, la masa corporal del Moloch puede aumentar hasta 1/3. Desde su descubrimiento en el siglo XVIII y durante casi 25 años, este animal dejó perpleja a toda la comunidad científica por el simple hecho de su existencia. Estamos hablando del ornitorrinco, que al momento de ser presentado por primera vez a los principales biólogos de Inglaterra, fue tomado como una broma de un taxidermista falsificador.
Y no es de extrañar, ya que los ornitorrincos son uno de los pocos mamíferos del orden monotremas que han llegado hasta nuestros días. De hecho, estas criaturas son reliquias vivientes, prototipos de los primeros mamíferos que surgieron en el supercontinente Gondwana. Antes de su fragmentación en Australia, Sudamérica, África, la Antártida, Nueva Zelanda, Madagascar, el subcontinente indio y Arabia. Todo lo que tiene el ornitorrinco parece ensamblado a partir de otras criaturas, pero exactamente al revés. El cuerpo de este animal mide entre 30 y 40 centímetros, con un peso de hasta 2 kilogramos. Con ese tamaño, la cola que se parece a la del castor, pero está cubierta de pelo, representa de 1/3 a la mitad de todo el cuerpo, con una longitud de entre 10 y 15 centímetros. Además de su función para nadar, la cola también actúa como una reserva de grasa, como ocurre con el demonio de Tasmania. Su pelaje, denso y suave, suele ser marrón oscuro en el lomo y gris o rojizo en el vientre, y brilla bajo la luz ultravioleta. A diferencia de otros mamíferos, el hocico del ornitorrinco se asemeja más a un pico, pero no es rígido como el de las aves, sino blando y recubierto de piel, estirado sobre 2 huesos arqueados. Los ornitorrincos jóvenes tienen 8 dientes, pero se desgastan rápidamente y son reemplazados por placas queratinizadas. También tienen bolsas en las mejillas para almacenar alimento, como los hámsters, para desenvolverse con comodidad tanto en el agua como en tierra. Los ornitorrincos poseen patas delanteras con 5 dedos y membranas interdigitales, lo que los distingue de otras criaturas semiacuáticas que utilizan las patas traseras para propulsarse. Además, pueden plegar estas membranas, transformando sus patas delanteras de paletas en herramientas excavadoras. Aunque pasan buena parte de su vida bajo el agua, sus ojos y oídos no están adaptados para la caza submarina. En lugar de usar la vista, el oído o el olfato, el ornitorrinco se vale de electroreceptores ubicados en su pico. Estos sensores le permiten detectar los débiles campos eléctricos generados por las contracciones musculares de sus presas, determinando así su localización. De hecho, el proceso de caza se ve bastante curioso, ya que el ornitorrinco gira constantemente la cabeza de lado a lado como un sonar. Aparte de él, solo el equidna entre los mamíferos posee electroreceptores, ya que ambos descienden de un ancestro común. En otros grupos, solo ciertos peces y anfibios con cola cuentan con esa capacidad. Además, los ornitorrincos son de los pocos mamíferos venenosos, almacenando su veneno en espolones córneos. Sin embargo, este órgano se encuentra principalmente en los machos, ya que las hembras pierden el espolón antes de alcanzar la madurez sexual. Para los humanos, el veneno del ornitorrinco no es mortal, aunque sí bastante desagradable, pues provoca un dolor intenso que puede durar varios días o incluso meses. El proceso reproductivo del ornitorrinco también plantea muchas preguntas. Como pertenecen al grupo de los monotremas, los ornitorrincos ponen huevos. No tienen glándulas mamarias externas, pero las hembras alimentan a sus crías con leche que producen internamente. Esta leche brota a través de poros ensanchados en el abdomen de la madre y se acumula en unos surcos especiales, desde donde las crías que se arrastran por el cuerpo de la madre la lamen. En su tierra natal, Australia, los ornitorrincos son animales bastante populares, incluso representados en la moneda de 20 centavos australianos. Aunque eso no impidió que en el pasado fueran valiosas piezas de caza por su piel. Actualmente, la caza del ornitorrinco está prohibida y sus hábitats se han convertido en reservas naturales donde pueden sentirse seguros. Se han realizado varios intentos de mantener y criar ornitorrincos en cautiverio, pero pocos han tenido éxito. Solo relativamente recientemente, la humanidad ha comenzado a explorar las profundidades de los océanos y mares, y la variedad de criaturas extrañas que ahí habitan sorprendería a cualquiera. Una de las especies más sorprendentes encontradas a profundidades superiores a medio kilómetro bajo la superficie marina es la Macropina microstoma. Esta criatura ha adaptado su propia cabeza a modo de observatorio de aguas profundas.
lo que le permite buscar presas y cazarlas sin dificultad. La cabeza del macropina es completamente transparente y no se parece en absoluto a la de ningún otro pez. Esas dos enormes esferas verdes que se ven bajo su cúpula son en realidad sus ojos, que le permiten observar en un radio amplísimo. El color verde de sus ojos no es casualidad. En estos órganos se encuentra un pigmento amarillo específico que le permite filtrar la luz que penetra en las profundidades marinas, y con esta habilidad, detectar la bioluminiscencia de posibles presas. Por supuesto, las profundidades marinas no se caracterizan por su buena iluminación, y esta adaptación evolutiva convierte al Macropina microstoma en un peligroso cazador. Por otro lado, lo que las personas inicialmente confundieron con la cabeza no es otra cosa que un órgano olfativo que le permite detectar alimento. Este pez fue descubierto y descrito por primera vez en el año 1939 por Wilbur Chapman, pero no fue hasta el año 2004 que se logró obtener imágenes reales de su apariencia utilizando un batiscafo, ya que los ejemplares traídos desde profundidades superiores a medio kilómetro no resistían los cambios de presión. En general, el área de distribución de este pez es bastante amplia en las aguas templadas y subárticas del Océano Pacífico, especialmente cerca de las Islas Kuriles, el Mar de Bering, el norte de Japón, así como en la costa occidental de Canadá y los Estados Unidos. Esta planta relicta ha sobrevivido varias eras de desarrollo del planeta y ha llegado hasta nuestros días en un estado prácticamente inalterado, convirtiéndose en el primer y último representante de su tipo. Se trata de una planta casi inmortal que habita en el desierto de Namib, conocida como Welwitschia mirabilis, y no es una exageración, ya que la edad de algunas plantas de esta especie supera los 1000 años, lo que constituye un verdadero logro en las condiciones de un desierto árido. La Welwitschia suele encontrarse a no más de 100 kilómetros de la costa del Océano Atlántico, aunque ocasionalmente puede hallarse a mayores distancias, aunque muy raramente. Esta ubicación no es casual, ya que la Welwitschia absorbe el agua proveniente de las nieblas que llegan desde la costa, lo que le proporciona suficiente humedad. Algunos ejemplares más alejados se han encontrado en cauces secos de ríos, donde durante las lluvias se acumula y almacena suficiente agua. La Welwitschia tiene un aspecto extremadamente inusual, que recuerda vagamente a un montón de desechos. No es de extrañar, ya que su estructura es extraordinariamente extraña y su proceso de crecimiento nunca se detiene. La Welwitschia tiene solo 2 hojas, que crecen continuamente y con el tiempo se dividen en segmentos más delgados. Aunque siguen compartiendo un origen común, su sistema radicular está muy desarrollado y penetra más de 1 metro de profundidad, algo más típico de los árboles. Además, la Welwitschia se divide en plantas masculinas y femeninas, que se distinguen principalmente por el tamaño de los estróbilos o conos, los cuales son mucho más grandes y ricos en semillas en las plantas femeninas. La polinización suele estar a cargo de insectos, y el viento dispersa las semillas por todo el desierto con alas que se forman a partir de los estróbilos secos. Estas semillas pueden permanecer durante años en la arena, esperando condiciones favorables para germinar. Aunque la Welwitschia se adapta bastante bien al desierto, en cautiverio requiere cuidados especiales y un régimen de temperatura específico, aunque en general no es una planta particularmente exigente. Por desgracia, no es nada fácil obtener semillas de Welwitschia, ya que su recolección requiere un permiso especial de las autoridades de Namibia. A veces, la naturaleza demuestra un excelente sentido del humor, especialmente al crear animales que externamente se parecen increíblemente entre sí, pero pertenecen a especies completamente distintas. Uno de esos chistes evolutivos es el lobo de crin, al que los habitantes de Sudamérica donde vive este animal suelen llamar guará o aguaraguazú. A pesar de que en el nombre de la especie aparece la palabra lobo y su aspecto recuerda al de un zorro de patas largas, esta criatura está más emparentada con los perros que con otras especies. El guará realmente puede confundirse con un zorro,
ya que tiene el mismo pelaje rojizo y una expresión astuta, pero la imagen general se ve alterada por sus patas muy largas, cubiertas de pelaje negro. Esta estructura del lobo de crin no es casual, ya que esta criatura habita en llanuras cubiertas de hierba y arbustos con vegetación densa. El aguaraguazú recorre su territorio con la cabeza en alto, observando claramente a todos los que lo rodean. A pesar de sus patas largas y esbeltas, el guarano corre muy bien, pero la velocidad no es lo más importante para él, ya que sus pasos apenas se oyen sobre la vegetación espesa. La dieta del lobo de crin es bastante inusual, ya que consume en igual medida tanto plantas como otros animales. Sus presas más comunes son roedores y conejos, pero también come aves, reptiles, caracoles e incluso insectos. Asimismo, consume sin problema huevos, bananas, guayabas y una planta de la familia de las solanáceas, que le ayuda a deshacerse de parásitos internos, así como raíces y tubérculos de otras plantas que el guará considera apropiadas como alimento. Desafortunadamente, esta especie está amenazada de extinción debido a la intensa actividad humana sobre la Tierra. Curiosamente, la deforestación tiene un efecto más bien positivo sobre el lobo de crin, ya que se crean más espacios abiertos, adecuados para su vida. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.